Veamos ahora lo que es el plano complejo, que es una forma de representar a los números complejos. Entonces, los números complejos normalmente nosotros los representamos en un plano cartesiano. Hemos visto nosotros que los números complejos los hemos expresado como un par ordenado. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Aquí vamos a tener nuestro eje X y nuestro eje Y habitualmente, y un punto Z en este plano XY es este. Este punto es un par ordenado. Nosotros esto, acuérdense, lo representamos de esta forma. Trazamos las perpendiculares a cada uno de los ejes, y al trazar estas perpendiculares a cada uno de los ejes, nosotros vemos cuál es la posición que estos ubican. Es decir, aquí nosotros vamos a tener A y aquí vamos a tener B, y en este plano XY este punto es el punto A, B, que tiene justamente la misma forma del plano de los puntos o los números a los cuales hemos llamado nosotros complejos. Entonces, en vista a esta representación, nosotros vamos a decirle que este es el eje real, ¿está bien? Y este es el eje imaginario del plano complejo Z. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, el plano complejo es una representación de los números complejos. Y nosotros aquí es lo que tenemos es el plano XY, que se va a convertir en el plano Z. ¿Está claro? Se va a convertir en plano Z. Entonces aquí nosotros vamos a tener esta relación. Muy bien. Entonces, este plano nos permite diferentes representaciones de los números complejos. Una es esta, pero la otra también está asociada con lo siguiente. En los números reales, en un plano real, este AB nos representa tanto el punto por su ubicación como este vector. Entonces nosotros podríamos decir de que los números complejos son equivalentes a estos vectores que salen del origen de coordenadas hasta el punto representado por estas coordenadas. Y acuérdense de su curso de álgebra lineal, entonces podemos decir de que hay un isomorfismo entre los números complejos y los vectores en el plano. Entonces, este vector habitualmente se le llamaba radiovector. Vamos a decir de que es un R. Un radiovector R. Entonces, nosotros vamos a decir que la longitud de ese radiovector, nosotros vamos a decir que es igual al módulo de Z, al módulo de nuestro número complejo, y vamos a tener nosotros de que el ángulo que forma con el eje X va a ser igual a phi, y esto le vamos a llamar el argumento de Z. Entonces, aquí es lo que vamos a tener nosotros, la denominada la representación polar. Es decir, esto que está acá nos da una representación cartesiana, en coordenadas cartesianas, X y Y. Y esto que estamos definiendo ahora nos da la representación polar. Y entonces nosotros tenemos en la representación polar, tenemos el módulo, que es justamente este R, igual al módulo de Z. Un momentito, voy a hacerlo con otros colores que se noten bien. R, el módulo de Z,
y esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y vamos nosotros a tener que el ángulo nos represente el argumento que en este caso vamos a tener que phi es igual al arco tangente de b sobre a. ¿Está bien? El arco tangente de b sobre a. A ver, voy a colocarlo esto mejor de esta forma, igual al argumento de z, y esto es igual al arco tangente de b sobre a. Muy bien. Jóvenes, vuelvo a repetir, aquí no hay nada que ustedes no conozcan hasta el momento. Entonces, nosotros tenemos que podemos expresar de diferentes formas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Voy a escribirlo así. Esta es la representación polar. Entonces, los números complejos se pueden expresar de las siguientes formas. Y vamos a tener primero la que hemos visto, z es igual a más ib, donde a es la parte real de z y b es la parte imaginaria de z. Esto es la forma algebraica. Tenemos que z es igual a r coseno de phi más i seno de phi. Aquí simplemente haciendo las proyecciones, teniendo en cuenta que a es esto, que es el r por el coseno, b el r por el seno. Aquí nosotros vamos a tener que r es igual a z, phi es igual al argumento de z, tal como lo hemos definido, y esta es la forma trigonométrica y aquí nosotros vamos a utilizar la conocida fórmula de Euler, que nos dice que el coseno de phi más i seno de phi es igual a e a la i phi. Y utilizando eso nosotros vamos a tener la siguiente. Z es igual a r e a la i phi, donde el r es igual al módulo de z y el phi es igual al argumento de z. Y esta es la forma exponencial. Estas son las tres formas en las cuales nosotros vamos a trabajar los números complejos. ¿Tienen alguna idea, alguna pregunta, jóvenes? Aquí estas formas de representarlo hay que tener en cuenta. Cuando nosotros estamos sumando números complejos, por lo general es cómodo utilizar la forma algebraica. Sin embargo, cuando nosotros estamos multiplicando, dividiendo o elevando alguna potencia, es mucho más cómoda la forma exponencial. ¿Está bien? Es más cómoda la forma exponencial. Por ejemplo, vamos a ver, si nosotros
aquí ejemplo, ejemplo es lo que les acabo de mencionar. Si nosotros tenemos un Z1 igual a R1 E a la I phi 1 y tenemos un Z2 igual a R sub 2 E a la I phi sub 2 y queremos multiplicarlos, tenemos Z1 multiplicado por Z sub 2 es igual a R1 por R2 E a la I phi 1 más phi 2. Entonces vemos que la multiplicación se simplifica bastante si nosotros utilizamos la forma exponencial. De la misma forma nosotros vamos a tener lo siguiente. Z1 a la n es simplemente R1 a la n E a la I n phi. Entonces la forma exponencial es práctica, es cómoda cuando nosotros multiplicamos, dividimos o elevamos alguna potencia. ¿Por qué? En principio porque los módulos se multiplican y los argumentos se suman. A ver, aquí una observación. En el plano complejo, a ver, voy a dibujar el plano complejo. Tenemos nosotros nuestro plano complejo acá. Entonces, en este plano complejo, tenemos la parte real de Z y la parte imaginaria de Z. Tenemos que el punto 1, digamos que esto es el punto 1. ¿Cómo nosotros lo obtenemos? Es un punto que se aleja en una unidad del origen de coordenadas. ¿Está bien? Que está compuesto, en todo caso, sobre el rayo que sale de acá del origen. Voy a ponerlo el 0. Es el rayo que sale del origen en la dirección del eje real. ¿Está bien? O el eje X. Entonces, sin embargo, si yo hago que el argumento sea igual a múltiplo de 2pi, obtengo lo mismo. Entonces, ¿qué significa? De que el número 1 es igual a el 1, que es el argumento, multiplicado por e a la 2pi por ki. Es decir, si nosotros hacemos que, esto es real, es entero, que el ángulo, el argumento sea 2pi, obtenemos de nuevo el mismo punto. Significa de que no hay una forma única de expresar el número 1. Y si no hay una forma única de expresar el número 1, no hay una forma única de expresar ningún número. ¿Está claro? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos lo siguiente, que z, que es igual a r, e a la i phi, esto es igual, lo puedo multiplicar por 1 y obtengo el mismo número. Entonces esto es igual a r por e a la i phi más 2pi k, donde este k es un número entero. El r, como bien ustedes lo saben, es igual al argumento de z y phi es el argumento de z. Entonces, nosotros vemos de que existe esta multiplicidad de valores. Entonces, nosotros podríamos decir que esto también es un argumento, pero este se diferencia sustancialmente por esto. Entonces, se denota a este
nuevo argumento que hemos hallado, que es el argumento inicial que habíamos definido. A ver, voy a ponerlo mejor así. O sea, el argumento inicial que habíamos definido. Si a ese le sumamos k veces 2pi, ese es un nuevo argumento. Este nuevo argumento con A mayúscula se diferencia con el argumento con A minúscula en que se le multiplica k veces 2pi. Aquí k pertenece a los enteros. Muy bien. Entonces, nosotros decimos de que normalmente lo tomamos como el valor principal. Este argumento siempre vamos a decir de que está entre ciertos valores. Entonces, su valor nosotros vamos a considerarlo de que está en un intervalo entre 2pi. Entonces, aquí, donde este valor, el argumento de z, debe encontrarse entre un intervalo que se encuentre entre un phi sub 0 cualquiera y ese phi sub 0 más 2 veces pi. Esto para phi sub 0 que pertenece a los reales fijo. El phi sub 0 es un número fijo. ¿Está claro? Es un número fijo, definido. Entonces, nosotros definimos este valor siempre en un intervalo de 2pi. O menor, dependiendo del problema, ya lo vamos a ver más adelante. Y este argumento de z con A mayúscula es todos aquellos que se encuentran agregándole un número entero de veces 2pi. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros podemos decir de que el argumento de z se encuentra entre 0 y 2 veces pi, o podemos decir de que el argumento de z se encuentra entre menos pi y pi. Entonces podemos elegir cualquier rango, pero tiene que ser en 2pi. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, esto es lo que corresponde al plano complejo y las distintas representaciones que nosotros podemos tener de los números complejos.